Hola amigos de nuestro Talent Book Blog, estamos aquí en un nuevo episodio donde compartimos lo más preciado para nosotros, los libros, nuestro episodio número 51. Así que un agradecimiento especial a todos, ¿verdad? Que semana tras semana pues nos siguen a través de este blog, y un agradecimiento, quiero aprovechar la oportunidad, ¿verdad, Eliezer, para agradecerte a ti, a toda nuestra comunidad, porque ya somos casi una comunidad, ¿verdad? Por todas Claro, esas muestras de cariño durante las pasadas semanas, y a Eli por seguir, ¿verdad? Cada episodio, ¿verdad? Durante las pasadas semanas que no pude conectarme con ustedes, pero aquí estamos, perseverando y sobre todo compartiendo algo que es bien apreciado para nosotros. Así que hoy traemos un libro que yo creo que está atado con lo que yo estoy haciendo, que yo estoy diciendo, precisamente, y es una dimensión muy particular de la inteligencia emocional, que es la empatía. Y el Harvard Business Review hace un tiempo publicó una colección, ¿verdad?, de diferentes tomos, de diferentes temas relacionados hacia la inteligencia emocional. Y hoy queremos compartir uno muy particular, y es sobre la empatía, Eliezer. Y creo que es algo sumamente esencial en nuestros tiempos, y sobre todo algo que a veces se trivializa, o más bien se pone como clichoso, ¿no? Hay que ser empático, pero la pregunta es cómo somos empáticos, y cuál es, y que la empatía no se define de una sola manera. Hay diferentes dimensiones de la empatía también. Así que, Eliezer. mira, Jesús, contento acá, ¿verdad? Que estés de regreso. Obviamente la jornada continúa, pero no era lo mismo, somos un equipo, pero obviamente la gente nos conoce y pues pudimos, ¿verdad?, seguir compartiendo libros, más cuando estamos cerca de nuestro primer aniversario. Pero obviamente eran los mensajes, y sí, agradecemos a los que se comunicaron por a través de las redes sociales, ¿verdad? Dejando sus buenos mensajes para Jesús y su familia. Así que estamos acá ya de vuelta. Mira, este tema, como profesional de psicología organizacional, pues obviamente me gusta mucho, lo he estudiado en diferentes dimensiones y yo creo que, como tú bien dices, es algo súper necesario que se pueda aprender, ¿verdad? A poder mejorar como ser humano, conocer las dimensiones, porque decir empatía solo, pues ya mismo vamos a entrar en algunos aspectos. No es solamente un término y ya. Y cómo la empatía ha llegado al mundo de los negocios, sobre todo a nivel de innovación, entre otras cosas. Así que el tema dejó de ser uno biológico o psicológico, sino que ya ha trascendido y forma parte de algunas técnicas y algunos, ¿verdad?, modelos para poder crear, entre otras cosas. Así que, Jesús, ¿tienes el libro por ahí? Sí, la tengo por aquí. No, lo tenemos acá, ¿verdad? Obviamente la colección son varios libros que vamos a estar hablando, pero ¿qué puedes contar sobre lo que has leído? Mira, es un libro que es bien práctico. Yo digo que son los 101 de querer entender un término. Uh-huh. Y me llama mucho la atención, por lo que tú comienzas a discutir el libro en torno a que cuán importante es entender que podemos aprender a ser empáticos. Eso es el primer aspecto. El segundo, que creo de muchísima relevancia, que no existe una sola dimensión de empatía. Uh-huh. Hay una empatía cognitiva, hay una empatía psicológica, y hay un interés empático. Uh-huh. Y yo creo y así es que comienza el libro en su primer capítulo, definiendo estos tres conceptos. Y me llama mucho la atención cómo yo parto para desarrollar la empatía, y lo ato con otro libro que no lo hemos reseñado acá, si mi memoria no me falla, que yo, irónicamente, fue el primer libro de esta colección que leí, que es la parte de autoconciencia. Claro. Para nosotros ser empáticos con otras personas, tenemos que conocer cómo nosotros nos sentimos, para luego poder entender lo que otros pueden estar sintiendo. Y por otra parte, que es una dimensión que me llama mucho la atención, que es la tercera, que es el interés empático, es poder comprender o entender qué necesita la otra persona de mí. Entonces, en ese sentido, yo creo que nos da mucha luz, y cómo se forma de una manera práctica. El libro nos lleva sobre aspectos tan elementales, sobre el feedback también, que también es un aspecto importante de estos ejercicios de empatía.
y un aspecto también sobre cosas tan sencillas como las reuniones. Uno de los elementos esenciales para tener reuniones exitosas, precisamente es ser empático, ¿verdad? Y a poder llegar a los objetivos. Así que, al menos esos son principios básicos que nos va presentando el libro, que nosotros debemos profundizar y entender para lograr unos resultados positivos en la medida en que nosotros trabajamos solamente una dimensión de la inteligencia emocional. Porque esto no es, la empatía no es inteligencia emocional, solamente es una parte de Eliezer. Sí, algo bueno que tiene el libro completo es bueno, sobre todo como tú dices, que una edición 101. Estos temas psicológicos a veces son muy complejos explicar, pero la ventaja es que de los 3 autores que se reseña el libro, uno de ellos es Daniel Goleman, y lo hemos, ¿verdad?, reseñado en otros títulos aquí en esta espacio. Es quien realmente logró hacer visible en los libros a nivel de, ¿verdad?, ese mercado publicitario de vender libros de temas psicológicos, sobre todo de la inteligencia emocional. Y es lo que tú planteas, los 3 puntos que basa el libro, ¿verdad?, de la cognitiva, la emocional y el interés por la empatía. A veces en los escenarios de trabajo, si lo aterrizamos en las vivencias, experiencias, proyectos, en ocasiones hay líderes que se sienten empáticos, vamos, ¿verdad? Dicen, bueno, yo soy empático, pero quizás cuando tú le preguntas a su equipo de trabajo, te dicen, no, fulano o fulana no es empático, no es empática. Y entonces puede ser que esa persona esté empleando solamente la empatía cognitiva. Yo puedo comprender que tú pasaste por alguna situación y esa situación te está provocando alguna emoción, alguna situación, crisis, etcétera, pero no hay un vínculo. No necesariamente se da el vínculo, el afecto, el aprecio, versus en la emocional, pues ya entonces se puede dar el caso de que la persona probablemente pasó por una experiencia similar, puede comprender tu dolor y por ende tener algún tipo de gesto que emocionalmente te conecte a la persona. Y ya el interés, pues ya obviamente, ¿verdad?, pues está buscando como que recoger ambos escenarios. Pero pasa mucho en los escenarios organizacionales que muchos líderes, lo decimos no porque lo queremos decir, sino porque las estadísticas también lo refuerzan, en ocasiones somos empáticos cognitivamente. En estas situaciones de COVID, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que cuidar a un familiar. Ok, sí, eso yo lo comprendo, pero no necesariamente hay una acción de conectar con el empleado, y no es que, ¿verdad?, en ocasiones puede llegar una persona con una emoción de rabia, de crisis, de tristeza, y no es que literalmente usted se pone a gritar o a ayudar con la persona, ¿verdad? No confundamos una cosa con la otra, pero hay actos empáticos que emocionalmente conectan, y no todo el mundo practica eso, por su personalidad, por sus prejuicios, porque quizás piensan que eso va a afectar su imagen si dejan abrir sus emociones. Y entonces era como comenzamos, se puede aprender a ser empático, a mejorar nuestra empatía, porque realmente es algo es algo biológico. Nosotros a veces hemos dado algunos talleres que hablamos de estos temas de inteligencia emocional, y siempre hacemos ejercicio básico. Usted en su casa, cuando bosteza, los integrantes de su familia probablemente comienzan a bostezar. Eso es un acto empático, biológico. Usted no lo controla, pero hay un proceso de lo que se llaman las neuronas espejo que activan, que de momento ya bostecé, ya suena bostezó, la esposa ya suena bostezó, y terminamos todas bostezando. Así que estamos, ¿verdad?, con ese chip para poder trabajar la empatía. Yo diría, eso, para conocer un poco sobre otros temas que hay y las reseñas, y me puedas decir cómo te ha ido en la lectura. Yo creo que el libro plantea un tema muy complejo en una forma muy accesible al lector. No sé si compartes esa impresión. Yo sé que tú lo has leído un poquito más rápido que yo. Yo voy todavía en camino, pero ¿cómo lo puedes decir? Sí, el detalle es que lo toma, lo desmorona, ¿verdad? O lo va presentando en diferentes componentes, ¿no? No solamente definir qué es empatía, que ya lo hemos definido en ese primer capítulo del libro, sino cómo se pueden generar una serie de
de estrategias empáticas, ¿verdad? Como yo diría, herramientas para aplicar la empatía. Uh-huh. Una de ellas precisamente enfocadas a lo que es un término que poco utilizamos, lo que es la compasión. Claro. Y cómo a través de la compasión nosotros logramos conectar de una mejor manera con nuestro equipo de trabajo. A veces pensamos que cuando estamos dando con el mazo como líder y estamos exigiendo esa accountability y no logramos conectar con la persona, pues somos más efectivos, y es todo lo contrario. La realidad es que cuando nosotros logramos empatizar con una persona, poder conectar con esa persona, nosotros logramos establecer mejores resultados, y el libro plantea aspectos importantes que hacen algunas estadísticas de estudios realizados a nivel global por Gallup, etcétera, sobre el detalle, ¿verdad?, de la efectividad de la empatía como una estrategia de estilo de liderazgo. Las reuniones, el aspecto del feedback. A veces nosotros pensamos que somos empáticos, pues diciéndolo sí, ajá, ok, y creemos que nada más con la parte biológica, como tú dices, de conectar, mirarlo a los ojos, los gestos de las manos, cómo estamos siendo empáticos, y el libro plantea que como si fuera un iceberg, ¿verdad? Puede ser la puntita del iceberg. La realidad es que no estamos empatizando. Tal vez una dimensión más allá de empatizar es hacer preguntas, saber que estás escuchando. El detalle habla, hay un capítulo dedicado le pone en el español, ¿verdad? Lo pone como escuchador, ¿verdad? Uh-huh. Y como una herramienta para poder conectar, empatizar con la persona. Y me gustaría hacer una aclaración en cuanto al término. A veces confundimos, y Eliezer, que nosotros yo creo que hemos hablado mucho de esto en el pasado, los conceptos de empatía y simpatía. Uh-huh. Y esto va atado, yo creo, que a esa tercera dimensión de la empatía, que es precisamente el interés empático. Claro. ¿Qué es lo que la persona necesita? Cuando estamos en un elemento de simpatía, pues bueno, vamos a darle vamos a hacer un espejo de esa persona. Uh-huh. Y no necesariamente yo estoy dando lo que la persona necesita. Y obviamente no es que seamos menos o más empáticos, simplemente pues tal vez no estamos logrando conectar. Así que el libro te va llevando por diferentes tópicos, y Uh-huh. yo lo veo como en un timeline que define lo que es empatía, y luego te voy diciendo en qué escenario es que se practica la empatía, ¿verdad? Y Sí. dentro del contexto organizado. Vamos a ir, ¿verdad?, compartiendo la reseña visual para ir entonces sobre algunos detalles. Número uno, lo que bien dijo Jesús, el libro inicia explicando el concepto de empatía en 3 dimensiones: cognitivo, emocional y el interés, ¿verdad? Usted cuando adquiere el libro está en varias librerías locales, ¿verdad? Lo podemos adelantar en algunas tiendas por departamento y farmacia, etcétera. Sin embargo, dentro de muchos temas que toca, el libro en esencia, aunque es un libro corto, ¿verdad?, de fácil lectura, en cuanto a no tiene muchas páginas, tiene como si fuera 10 capítulos, por decirlo así, con algunas 140 páginas Pero un aproximadamente. ratito, así que Sí, se lee bien rapidito. Se lee bien rapidito. definitivamente. Lo importante, ¿verdad?, es que lleva al segundo tema, ¿verdad?, y es como el libro lo traduce, los grandes escuchadores. Y yo creo que aquí lo que mencionas son de la simpatía, y a veces se confunde mucho, sobre todo cuando personas que están entrando en un proceso de escucha activa, quizás en una sesión de coaching o en programación neurolingüística, etcétera. Tenemos que empezar a diferenciar los términos. Vamos, el interés no es entrar en esa profundidad para esta reseña, pero el hecho de que yo te estoy afirmando, como decía Jesús, con algunas palabras, yo puedo ser una escucha activa, pero no necesariamente estoy empatizando, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera. O a qué nivel, no necesariamente es emocionalmente. El hecho de que Jesús me esté contando algo que para él es importante, quizás algo fuerte, y yo quizás tenga, ¿verdad?, un approach esquematizado de sí, dime, ajá, te estoy escuchando, excelente, sí, todo bien. Estoy robotizando a veces la conversación por pretender ser una escucha activa. Y realmente lo que andas escuchando desde la empatía, como plantea el libro, también es que uno tiene que poner
esa conexión de la razón y la emoción, ¿verdad? Yo poder comprender qué le sucede a la otra persona y cómo eso afecta o beneficia lo que me está explicando. Pero tengo que escucharlo, escuchar su emoción y escuchar su mensaje, ¿verdad? Su argumento. Y eso, cuando estamos manejando conflictos en organizaciones, es un detonante. Yo a veces escucho la emoción y no escucho el mensaje del otro lado. O la persona que lo está comunicando emoción y no está comunicando argumentos. Entonces uno tiene que empezar en la conversación a ir desmenuzando que te sientes incómoda, pero ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el problema? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué estás molesto con Jesús? ¿Por qué estás molesto con Eliezer? Y entonces uno ahí empezar a desmenuzar el tema, la situación, el conflicto, el evento, para poder realmente uno decir, ok, pues yo pues puedo ser empático, ¿verdad? En comprenderlo, puedo ser empático en la parte emocional. Pero el tercer punto es, Juan, empatizar es complejo. ¿Sabes? Por más básico que lo quieren plantear en el libro, y es muy bueno, yo creo que es una ventaja que tiene el libro, realmente tenemos que trabajarlo, porque es complejo, porque si no vamos a lucir robotizados. Y son cosas que uno tiene que trabajar con su manejo de emociones, con su madurez, y reconocernos. La inteligencia emocional parte de reconocerme a mí mismo para entonces poder realmente integrarme a los demás y pues poder ayudar a los demás. Por eso hay unas dimensiones que son más con uno mismo y otras son las dimensiones sociales, nuestras relaciones, de trabajo, personales, familiares, etcétera. Y hay un aspecto de motivación y hay que regular las emociones. Pero, Jesús, en cuanto a cuidar los límites, ahí quiero que me des tu opinión, porque yo cuando leí esa parte, me identifiqué en el sentido, ¿verdad? Cuando a veces uno ve la quemazón, hemos hablado de burnout quizás en temas de estrés, por ejemplo, pero también entonces está el líder, el compañero de trabajo que es tan y tan empático, que quiere ayudar a sus compañeros, a su gente, pero se gasta, ¿sabes? Uno como ser humano se desgasta. Y llega un punto que hay que poner límites. ¿Qué te pareció esa parte del libro? A mí me pareció muy interesante como lo plantea. Me pareció interesante porque plantea unos problemas, ¿sabes? Yo creo que lo esencial, precisamente, presenta esa figura de una persona agotada, ¿no? Uh-huh. En el proceso, presenta desde una perspectiva del juego, ¿verdad? Como nosotros, que la empatía no solo agota toda la energía y los recursos mentales, también se agota a sí misma, ¿no? Uh-huh. Y lo pone en un juego de suma cero. Plantea que puede debilitar la ética dentro del proceso. Eso me llama mucho la atención. A veces pensamos desde una perspectiva moralista, Uh-huh. de valores, ciertos aspectos, y de esa manera nosotros accedemos o no accedemos a un acto empático. Pero también plantea un aspecto bien interesante de cómo controlamos el exceso de empatía. Yo creo que todos los excesos son son malos, ¿no? Es tan malo pasarse que no llegar. Entonces, este proceso, ¿verdad? Yo creo que da unas recomendaciones, como el detalle, ¿verdad? De la distribución del trabajo, la parte del sacrificio, cuándo nos tenemos que retirar. Son una serie de aspectos que yo creo que son esenciales para poder hacer esto desde una perspectiva inteligentemente emocional saludable, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que eso es de mucho valor. Y como tú planteas, adelantándome al próximo punto, la empatía está en función de la gente y es un carácter humano. No sé qué le apasiona la parte de inteligencia artificial y demás, el denominador común de por qué nosotros somos relevantes ante unos escenarios que estamos viviendo hoy en día, es la empatía, ¿no? Que es algo que nosotros debemos atender. Sí, definitivamente. Ese último punto, lo que bien estás indicando, cómo nos diferenciamos de estos avances tecnológicos, y también en el libro, yo creo que es algo muy positivo porque hoy día hay muchas iniciativas
para trabajar emprendimiento, innovación, creatividad, etcétera. Y se utilizan metodologías basadas en diseño, que básicamente vienen de la industria del diseño, la arquitectura, la moda, el arte gráfico, entre otras cosas. Cuando usted trabaja marca, usted trabaja un producto, pero se ha llevado al escenario organizacional para trabajar innovación desde servicio, mejorar calidad de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una técnica, ¿verdad?, que se llama el pensamiento basado en diseño o el design thinking, que obviamente una de sus fases es empatizar, o sea, aplicar empatía, observar. O sea, si estamos pensando mejorar algo con el servicio al cliente, pues presentamos un proceso de observación, cómo el cliente interactúa cuando llega, cuando sale, cuando recibe el producto, servicio, alimento, you name it. Y entonces ese enfocarse en la gente, cuando estamos mejorando un proceso de experiencia al empleado, nosotros también como firma de consultoría, pues hay que entrar también un ejercicio de cómo la gente se siente, cómo la gente llega a la cafetería, se sienten bien o no, la cafetería está en buenas condiciones, está sucia, está limpia. Hay que observar, analizar, ver datos, interpretarlos, para que eso que usted vaya a diseñar, que es para gente, sea empleado, sea consumidor, sea paciente, sea estudiante, tenga realmente una pertinencia porque está basado en un diseño, y ese diseño de empatía es fundamental. Así que el libro atiende como que todos estos temas que a veces están muy rebuscados en otras publicaciones y lo desmenuza muy, pero que muy bien. Sí, y obviamente el principio, como tú planteas, de algo que vamos a estar atendiendo en episodios próximos, porque yo creo que es la base, ¿no? Cuando uno trabaja una serie de aspectos que van en torno a el factor humano dentro de X escenario, ¿verdad? Pues yo creo que el principio y la piedra principal de construcción es la empatía. Así que podríamos estar hablando largo rato acá sobre el tema, porque es un tema sumamente relevante e importante. Probablemente en un futuro podamos retomar este tema desde otra perspectiva y de una manera mucho más, ¿verdad?, profunda. Pero si usted quiere tomar un curso de empatía 101, recomendado este libro. Pueden buscarlo de fácil acceso. Si a usted le gusta todo este contenido de nuestro Talent Book Blog, nos da like, share a través de todas las plataformas de Facebook, Instagram, YouTube. Y vamos a estar aquí compartiendo todas las semanas un libro nuevo para que podamos formarnos y poder desarrollarnos. Así que este es nuestro Talent Book Blog, TNT Management, facilitadores de éxito. Será hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima.